Buenas noches, amén, Dios le bendiga. En la clase pasada quedamos en lo que es el capítulo 2, cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los 120, y comienzan a hablar en lengua, ¿no? Hablamos de que aquella gente que los escuchaba, que estaban ahí, comenzaron a escucharlos y dijeron que estaban ebrios, que estaban borrachos. Hablamos también de que sí, porque estaban hablando en el dialecto y en el idioma de esa gente que venía de otras partes, ¿no? Porque venían a esa fiesta, y hablamos que era una fiesta que se hacía donde personas de distintas partes, de distintos lugares, de distintos pueblos, de distintas ciudades venían a esa fiesta, porque era muy conocida, y fue esa fiesta que aprovechó Dios y el Espíritu Santo para derramar su poder y que de ser de testimonio para las otras personas. El testimonio era de que los discípulos de todos aquellos creyentes comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, que no eran su lengua de nacimiento, sino que eran otras, y para eso tenían que conocerla, tenían que estudiarla, y esos hombres ni estudiaron ni la conocían. Entonces eso era lo que le impactó a ellos. Entonces ellos decían que estaban borrachos. Hablamos que si fuese así, todos los borrachos fuesen bilingües, trilingües, ¿no? Hablamos de ese punto. Ahora, una de las cosas, ¿no?, es el denuedo de Pedro, siendo un hombre de tosco hablar, ¿no? Pedro se levanta. Acuérdense el carácter de Pedro. Todo el mundo lee cuando Jesús tuvo una pregunta y dijo: ¿quiénes son? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿No? ¿Se acuerda? Y cuando dijo: ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Quién saltó primero? Pedro. Estaban en la barca, Jesús venía caminando sobre las aguas. ¿Y quién fue el que saltó para, Señor, que vaya yo allá? Pedro. ¿Quién fue el que saltó cuando vinieron a buscar al maestro para llevárselo preso, a cortar la oreja a Pedro? O sea que Pedro es metido, pues, un carácter metido. Entonces, esa característica de Pedro, fue usada, pero ahora invertida por el Espíritu Santo. Un Pedro lleno del Espíritu Santo, y en el momento que viene ese poder, Pedro es el que sale del primer sermón y comienza a dar una explicación de todas las cosas de lo que está sucediendo. Entonces, la predicación que él da no tiene que ver con ciertos aspectos. Él habla de la crucifixión de Jesús, habla de la resurrección, habla de la exaltación, habla de la ascensión, y habla, ¿no?, del entrenamiento y la glorificación. Entonces, dice, hay un punto aquí que me gusta, dice que cuando compartimos la palabra de Dios, siempre trae convicción. Pedro contestó las preguntas de los judíos devotos. ¿Qué haremos? Dice, es la misma respuesta que todos los que preguntan hoy hacen. Pedro aquellos devotos judíos le dijo que tenían que arrepentirse, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. 3,000 fueron salvos. Fueron 3,000, no fueron 5,000, no fueron 4,000, fueron 3,000. ¿No? Esto más o menos es un redondeo. Ahora, otra cosa que le dije, que le mencioné, en este libro de los hechos, no solamente se manifiesta la señal que es el hablar en lengua, ¿no? Voy a hacer una observación con hablar en lengua. Es que hablar en lengua no es el común conocido. ¿Por qué? Porque Pablo habló de que habían lenguas terrenales y celestiales. Ahora, estas lenguas las entendían la gente que hablaba en otros idiomas. Porque dicen, hablan de las maravillas de Dios, pero en otras lenguas, en otros idiomas. Es como si yo comenzara a hablar en inglés aquí, ¿no? Y decir, praise the Lord, decir cosas, pero en inglés, alabando al Señor. Entonces, ellos alababan al Señor en un idioma que ellos no habían estudiado. Ese era el tipo de lengua, era una manifestación del Espíritu Santo. Una vez tuve la experiencia de un hermano que comenzó a hablar en lengua, y él hablaba, ¿no? Y de pronto comenzó a hablar en inglés. Él apenas sabe leer la Biblia. Él fue a leer con la Biblia y lee un poquito más. Ese hombre sin estudio, sin mucho conocimiento, comenzaba a hablar inglés. Entonces, yo estaba recién comenzando un curso de inglés y le entendí ciertas cosas que dijo, ¿no? Y me asombré, ¿no? Porque aún dijo cosas que no le entendí, y yo
ya salí bachiller y estoy haciendo el curso y me está ganando. Pero fue una manifestación del Espíritu Santo. Este tipo de lengua pocas veces se ve, pero eso fue el indicio que hizo que aquella gente se hiciera preguntas, ¿no? Porque si se hubiesen puesto a hablar lenguas que ellos no conocen, estos están locos, estos sí están borrachos, están racados, porque no se le entiende nada. Pero sin embargo, el índice fue que ellos comenzaron a hablar ese dialectos que no eran de ellos. Ahora, después que el poder vino, ¿no? Hablaban en otras lenguas, Pedro habló con un denuedo, ¿no? Vio un sermón que se convirtieron como 3.000 personas. Llegó otro punto, ¿no? El otro punto que es el capítulo 3, que es el primer milagro que ellos hacen. Estaba un cojo sentado en el templo de la Hermosa, a las afueras del templo. Le voy a decir una cosa, este cojo tenía aproximadamente, era cojo de nacimiento, aproximadamente más de 40 años siendo cojo. ¿Qué quiere decir con esto? Que aún Jesús, hablando Jesucristo, lo vio cuando entró al templo. Cuando Jesús estaba vivo, aún Jesús lo vio cuando entraba al templo, pero Jesús no oró por él. Jesús lo dejó allí. Ahora, otra de las cosas que era costumbre para los judíos, ir al templo 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y a la puesta del sol, ya cuando iba a oscurecer. 3 veces al día ellos iban al templo. Ahora, como era costumbre, estaba Pedro y Juan yendo al templo. De pronto se encuentran este hombre pidiendo limosna, ¿no? Y la cultura de ese tiempo era de que todos los necesitados, todos los que tenían algún padecer, se ponían a las afueras del templo para que alguna persona piadosa, porque la gente piadosa era la que iba para la iglesia, entonces, o al templo en ese entonces, era la que podía ayudarle y brindarle algo, alguna ayuda. Ellos sabían que la ayuda ahí era segura, por eso estaban ahí todo el tiempo. Ahora, acontece que Pedro y Juan se gastaron en el pasaje, estaban pelados, no tenían plata, como lo pasaba muchas veces a uno de nosotros. Entonces, usted tiene que leer la Biblia así, ¿no? Entonces, cuando ellos ven al cojo, el cojo le pide plata, y le digo, bueno, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. Levántate. Entonces, aquel hombre se levanta. Mírese la identificación de Pedro, ¿no? Hermano, y una pregunta. Esto quiero para que usted se centre. ¿Quién fue el que habló? Pedro. Que Pedro no se quedaba con nada. Hay hermanos así como Pedro en la iglesia. A ver. Pero entonces, bueno, entonces Pedro estaba allí y le dijo, levántate, y aquel hombre se levantó. Eso conmocionó a todo el mundo, hermano, porque es una persona de nacimiento que haya nacido en ese impedimento de ser cojo, despierta muchas cosas. Más adelante le voy a decir. Otra de las cosas que se ve ahí en ese texto es que es la primera vez que se usa el nombre de Jesús. Porque Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Es la primera vez que se usa como tal el nombre de Jesús para sanar un enfermo. La primera vez en la Biblia se usa allí. Ahora, después que Pedro ora, ¿no? Sucede algunas cosas. Que eso despierta la envidia de los judíos y de los fariseos de ese entonces. Dice que el mensaje de todos sus sermones y de todos los mensajes de los judíos hechos por la iglesia de esa época eran hechos después de una manifestación. O sea, los sermones y los mensajes de los discípulos venían a consecuencia de un hecho que ocurrió. El primer sermón fue el hablar en lengua. Eso produjo que la gente se hiciera preguntas acerca de lo que estaba sucediendo, y como causa de esa inquietud, de esa pregunta, nació un sermón, una predicación. Hoy hacemos distinto. Hoy
Agarramos a la gente y le damos una predicación, y a veces como que queremos hacer el papel del Espíritu Santo, ¿no? Para ver si lo convencemos de que acepta a Cristo, y ahí estamos con la persona y no la queremos soltar, y después la enviamos para el infierno allá en la sexta paila con el diablo, con el tenedor, con todo esto, para ver si la gente ya no es por el Espíritu Santo, sino por temor, por miedo. Entonces que Cristo viene y el Apocalipsis y la gran tribulación. Entonces nos metemos en esos temas. ¿Por qué? Porque falta escasez del poder de Dios y del hecho de Dios. Porque cuando estas cosas suceden, despierta el interés de la persona. Estaba yo dando la clase allá en Santa Rosa de Agua, y yo dije, distinto fuera, yo digo, yo soy capaz, muchas veces me he atrevido, pero como el muerto no es mío, no lo hago. De agarrar, yo lo iba a hacer con mi tío, ¿no? Mi tío estaba en la morgue, le habían robado una plata y lo habían asesinado, y como que el que lo asesinó lo conocía, o se conocían, no sé, agarró, después que lo mató, lo quemó, para que se tardaran en identificar al cuerpo. Pero sin embargo, al otro día en la tarde, nos llamaron, y nosotros fuimos a identificar el cuerpo. Yo nunca en mi vida había entrado a la morgue ¿no? Entraba y habían puros cadáveres ahí. Entonces yo miraba así, miraba al otro. Hermano, a mí no me dio, si había un olor feo, pero a mí no me dio. Entonces, cuando hago así, yo mirando, y le dice al muchacho, se parece a ti, y me dice, que se parece a mí el muerto. Yo le digo, no, pero él no es como yo. Y lo veo, ¿no? Y entonces está todo quemado, pero está así. Yo entré con la motivación de mi corazón de que si orar por él, ¿no? Porque no estaba seguro si él había partido, tenía conocimiento, pero no estaba seguro que se había arrepentido. Entonces digo, Señor, por lo menos para que se arrepiente, pues te lo lleváis, pero... Entonces, ¿qué suscita? Yo entré allí, pero como lo vi la condición como estaba, dije, no, aquí sí no. Hermano, y esto es lo que el libro de los Hechos nos confronta. ¿Quién me dijo a mí qué cosas nos pueden suceder? Por eso le dije, el libro de los Hechos es para los ciegos, para los que no ven lo que está frente a sus ojos, sino ven únicamente lo que Dios dice y sabe que cualquier cosa puede suceder. Entonces, eso fue lo que hicieron estos hombres. Estos hombres no pensaron, si este cojo tiene tantos años ahí postrado, ¿vos crees que nosotros, una palabra que le demos aquí, tiene 40 años? ¿Cómo vamos a... ¿Cómo Dios va a hacer algo allí? Pero yo creo que Juan le dijo a Pedro, si Dios hizo hablar a ti, como hablaste en el primer sermón, de seguro que levántate cojo. Porque Pedro era un hombre tosco para hablar, pescador, como le dije anteriormente. Ahora, hermano, el levantamiento del cojo produce que se levanten otras cojeras. Las cojeras de la gente que ve. ¿Por qué? Despierta la envidia y la intriga de la otra gente. Habían judíos que estaban ahí, que enseguida comenzaron a ir en contra de Pedro y de Juan a causa de este milagro. Entramos en el capítulo 4, ¿no? Y dice que los saduceos se enfrentaron, no creían en la resurrección.